Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otro miércoles para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Hoy miércoles creo, y si no me equivoco, que es 24 de julio. Bueno, quiero agradecer como siempre a Franco Cocho López, que nos acompaña en la operación técnica. Sigue castigado y sigue con nosotros. Vamos a ver cuánto tiempo. Agradecer por supuesto a Camilo en la producción y en muchas de las cosas que hoy vamos a hacer, porque hoy vamos a hacer un programa bastante especial, porque nos vamos a ocupar mucho en los próximos bloques del tema de la voladura de la AMIA, de esta barbaridad que ocurrió hace 30 años. El jueves pasado, el 18 de julio, se cumplieron 30 años. De eso vamos a hablar bastante. ¿Saben por qué vamos a hablar bastante? Porque es un tema que incluye cantidad de cosas que no han sido resueltas en la Argentina y que parecería que no se van a resolver nunca, que tienen que ver con la impunidad y que tienen que ver con el momento histórico en donde hay mucho discurso fascista, mucho discurso de odio. Así que de todo eso vamos a hablar también después a lo largo del programa. Hoy, cuando venía acá para la radio, veía que todavía la ciudad de Buenos Aires no está a full. El hecho de que están las vacaciones de los chicos, inclusive ahora se han agregado en estos días las vacaciones también de la universidad, porque la semana pasada hubo finales y trabajo en las universidades de la ciudad de Buenos Aires, pero esta semana ya están de vacaciones y eso se nota, ¿no? Se nota en el movimiento en la calle. También se nota la ciudad. Es un tema que nosotros habíamos hablado bastante. La semana pasada lo hablamos en este programa y lo hablamos la otra también, que se nota bastante gente, mucha gente durmiendo en la calle. Y es un problema. Yo la semana pasada en otro programa habíamos hecho alguna nota con la gente de Proyecto 7 que trabajan con la gente de calle. Y bueno, ellos marcaban un poco que si bien los paradores están bastante bien, ellos contaba Horacio Ávila que los habían recorrido, hay mucha gente que igual no quiere ir, porque el régimen que hay en los paradores es un régimen muy estricto, no aceptan gente si no tiene documentos. Aunque les parezca mentira, en la ciudad de Buenos Aires y en la República Argentina hay mucha gente que está en la calle y que no tiene el documento nacional de identidad, y por eso mucha gente se queda en la calle. Y eso es lo que están viendo y lo que ven las organizaciones sociales y lo que están reclamando. Hace unos días hicieron un frazadazo, es que sea menos estricto la recepción de la gente, porque
eso hace que mucha gente no quiera ir y que sea una cosa que, bueno, quieren ir y van, no que tiene que caer la gente que atiende de la ciudad para después llevarlo. Es decir, lo que cuenta la gente que trabaja con la gente de la calle es que hay mucha burocracia. Así que bueno, da mucha pena, ¿no?, ver lo que está pasando con este tema. En los barrios que yo me muevo, bueno, el fin de semana, la semana pasada, veo mucha gente que está en la calle. Y a esto se agregó, ya lo hablábamos la semana pasada, ¿no?, esa frase muy poco feliz de que no le den, que dijo Kravitz, el ministro de Seguridad, que no le den comida a la gente de la calle porque se acostumbra, una barbaridad. Lo que hay que hacer es trabajar de alguna otra manera y ver cómo, con el equipo y con la gente, con mucha gente que conocemos que trabaja muy bien, cómo convencer a muchas personas o cómo hacer que los trámites sean menos burocráticos para que la gente no tome frío. Eso por un lado. Por otro lado, después también vamos a tocar un poco el tema que en la ciudad parece que le van a devolver los fondos a la ciudad, así que eso sería bueno. Me están mirando acá, bueno, lo van a repartir, eran 80.000 millones de pesos que le faltaban a la ciudad, que ahora se lo van a tener que dar en el arreglo con la corte, así que no sé qué harán, porque si la ciudad igual estaba funcionando más o menos, bueno, suponemos que harán menos ajustes, echarán menos gente, generarán más trabajo, más mano de obra en muchas cosas que hace falta hacer en la ciudad, ¿no? No sé, últimamente se ha parado lo de hacer veredas y uno está viendo que en muchos lugares todavía hay muchas veredas rotas, así que bueno, creemos que algo se va a hacer. De eso también después vamos a hablar un poquito. Pero en el contexto nacional, la semana pasada, al comienzo de esta semana, vamos teniendo, es decir, se va agregando problemas a la crisis. ¿Desde dónde digo esto? Agregan problemas porque este es un gobierno que evidentemente, el gobierno nacional, evidentemente no tienen rumbo, no tienen plan económico, no tienen nada, ¿no? A mí me da mucha risa porque algunas medidas que tomaba en estos días Milei, el hombre que estaba con él, que escribió libros con él y que fue el primero de los bochos economistas de la libertad avanza, Giacomini, decía que está tomando medidas de regulación comunistas, Milei, ¿no? Y bueno, y Milei por supuesto que dice todo lo contrario, pero hace cosas que realmente uno ya no entiende qué es. El otro día Caputo nos sorprendió porque dijo que todos los que tienen dólares los van a terminar vendiendo porque está secando la plaza de pesos y lo van a tener que vender para poder pagar los impuestos que tienen que pagar. Y que lo que va a hacer todo esto es que se fortalezca el peso, ¿no? Es decir, de una idea de un gobierno que dijo vas a ganar en dólares, vamos a dolarizar todo, el dólar va a circular normalmente como una... Ahora están diciendo que no, que la idea es el peso fuerte y que todos se van a tener que desprender de los dólares. Medio dijo que porque no van a servir. Yo de cualquier forma creo que no le van a hacer mucho caso a Caputo la gente, ¿no? Creo que el peso, más allá de que parecería que es reentusiasmado porque la inflación es del 5% mensual, es decir, 2 años de por ahí un país de Europa, tan entusiasmado con eso, creo que eso va a hacer que el peso siga perdiendo poder adquisitivo y ese es el problema que este gobierno no resuelve y que aparte está diciendo que va a aumentar las tarifas y está viendo en qué mes pone las tarifas, que no le sube la comida para que con las tarifas le dé menos la inflación y si no el otro mes no pone las tarifas porque le sube en otros gastos como comunicación o vivienda. Bueno, es decir, van haciendo maniobras que son
realmente todo es, yo no diría inentendible, porque decir inentendible es no pensar que este gobierno está trabajando para los grandes grupos económicos y grupos financieros, pero también tiene problemas y se pelea con los grandes grupos económicos y con los grandes grupos financieros. Ahora parece que de nuevo estuvieron viendo con los bancos que vendieran los puts y bueno, todas esas cosas que uno no entiende bien, pero que significan que bueno, que tratan de ver cómo la deuda que tiene el Banco Central se la traslada al Tesoro. Bueno, todo tipo son bicicletas, sacan de un bolsillo, ponen en el otro, pero como la realidad es que los dólares no entran porque Argentina sabemos que es un país agroexportador dependiente, entonces faltan dólares y entonces dijeron, por ejemplo, la semana pasada que el dólar iba a ir a 1100, cosa que no ocurrió, y bueno, y han dicho cantidad de cosas que sabemos que no van a ocurrir. En este esquema me parece que el gobierno sí, y es raro porque con toda esta crisis económica sigue manteniendo el poder político, ¿no? Es decir, sigue manejando la agenda y sigue manteniendo el poder político. Ya lo vimos la semana pasada, siguen negociando con la CGT, esta semana también, bueno, hay tiras y aflojes, pero están negociando con todo el mundo. Es decir, están negociando con la casta. En realidad lo que uno ve del gobierno de Milei es que es un nuevo tipo de casta, ya lo dijimos y así es. Un tipo de casta que se maneja bien con la casta y que mantiene la impunidad de parte de la casta, que ha sido la que nos ha llevado a toda esta crisis que tenemos en este momento, ¿no? Y que bueno, y que justamente la gente que lo votaba a Milei era porque estaba en contra de todo lo que se venía robando, de toda la corrupción, de toda la inflación, de todo lo que pasaba, y resulta que llega este gobierno y la verdad que de los cambios, diría Milei, te los debo. Lo único concreto hasta ahora es que hay un no plan, tapar agujeros todos los días, y hay problemas con todos los sectores, pero fundamentalmente el mayor problema es el que sufrimos los trabajadores y los jubilados. Bueno, para cerrar este bloque y antes de ir ya directamente al tema AMIA, quiero que escuchen una reflexión que nos mandó Julio Gambina, el economista, sobre este momento y lo que él cree que es una disputa que hay con diferentes sectores. Javier Milei se la juega con todo y contra todos en el poder. Tiene en consideración que por ahora viene ganando la batalla por el consenso social. Claro, es cierto que el aguante tiene un límite. ¿Cuánto aguantarán los sectores más empobrecidos de la economía argentina con una inflación que se mantiene en torno del 4-5%? Ya el mes de junio se cambió la tendencia, la inflación que venía en baja volvió a subir. Es una incógnita la inflación de este mes de julio. Y la proyección hasta diciembre es en torno del 4 al 5%. Es el doble, más del doble de lo que el gobierno pretende. El gobierno pretende que la inflación mensual sea del 2%, que sea similar a la depreciación cambiaria. Desde la devaluación de diciembre ha establecido una devaluación del 2% mensual. Ese es el objetivo de política cambiaria del gobierno. Y decimos que Milei es un cruzado porque, claro, está confrontando con los economistas que ideológicamente comparten su visión liberal, pero ven que Javier Milei está ensayando, intentando profundizar su lógica de cualquier manera, muy pragmáticamente. Es más, la misma semana que nombra al ministro Sturzenegger,
a cargo de la desregulación de la economía, un ministerio de desregulación, lo que hace es intervenir con el Banco Central en el mercado cambiario. Interviene regulando el tipo de cambio. Y claro, se la juega con todo porque dice vamos a secar la plaza, vamos a retirar todos los pesos que haya en el mercado, todo lo que sea posible para evitar que haya demanda de dólares, contener el precio del dólar, que el precio del dólar no impacte en los precios generales de la economía, porque para ellos sigue siendo clave bajar la inflación. Aunque claro, eso sea a costa de una caída de la producción, caída del consumo, una recesión muy profunda que ya empieza a sentirse en desempleo. Y no solo es el desempleo público, sino también el desempleo privado. Y hay una fortísima presión del Poder Ejecutivo Nacional sobre los poderes ejecutivos provinciales para que los despidos no sean solo del Estado Nacional, sino que empiecen y se aceleren los despidos en las provincias, incluso en los municipios. Hay que pensar que si son 3,5 millones los trabajadores estatales, municipales, provinciales, nacionales, más de 2 millones están en las provincias. Por lo tanto, el grueso del ajuste que el gobierno pretende es en las provincias. Mientras haya consenso, aunque ese consenso sea pasivo, no organizado, por ahora la organización del consenso es la formación del partido de gobierno, de los libertarios a nivel nacional para dar la disputa por el Parlamento, por la renovación parlamentaria en el 2025. Digamos que la política económica del gobierno nacional es de una cruzada liberalizadora con ajuste, con reestructuración regresiva, que va a ir por donde se pueda, privatizar todo lo que se pueda. Por eso, bueno, además de los cielos abiertos, ahora estamos con la privatización, mercantilización del fútbol. La intención son las sociedades anónimas deportivas, profundizando la lógica mercantilizada del fútbol mundial, traer eso a la Argentina y todo aquello que pueda ser comercializado, que pueda transformarse en una mercancía, así se hará. Es lo que se viene haciendo con la educación, con la salud, y el gobierno Milei es un gobierno de profundización del mercado, ¿no? No es solo del mercado contra el Estado, porque hemos dicho hasta el cansancio que todo gasto estatal que sirva para potenciar la política liberalizadora se utiliza, es el caso de la seguridad. No hay ninguna escatimación de gastos en la política represiva, en el protocolo antipiquetes, en el protocolo de seguridad. Pero decimos, es mercado no solo contra el Estado, sino un Estado para qué, y de alguna manera es contra la democracia. Democracia sentida en el derecho que tienen los ciudadanos no solo a votar, a elegir, sino derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la energía, derechos que constituyen una democracia del pueblo, para el pueblo, por el pueblo. Por eso esta lógica de profundización del mercado, con fortísima intervención del Estado, es una política ultraliberal donde Milei se empecina, aun cuando el Fondo Monetario diga, bueno, la Argentina va a crecer mucho menos este año, pronostica un 3,5% menos de crecimiento que el año pasado, y por lo tanto el horizonte recesivo va a profundizarse con más desempleo y miseria para la población. La política económica de Milei es una cruzada liberalizadora que mientras mantenga consensos aún pasivos se profundizará. Por eso es muy importante que haya crítica a esta política económica y sobre todo organización y movilización para confrontar esta orientación regresiva y antipopular del gobierno Milei. Esto nos decía Gambina, y yo esta vez lo quería poner acá al principio porque me parece que teníamos que hacer algunas consultas como venimos haciendo con varios economistas en los últimos tiempos. Cambiamos de tema antes de que venga después Camilo. Vamos a
a pasar algo, porque en realidad esto es más o menos una buena noticia. Hablamos tanto de esto que ahora que hay una palabra que dice que se resuelve, hablo del caso de los fondos que Alberto Fernández le sacó a la ciudad de Buenos Aires para dárselo a la provincia. El viernes hubo una reunión entre el ministro Caputo y Jorge Macri, y el ministro Caputo salieron de ahí diciendo que el 1 de agosto se empezaba a girar los aportes que le tiene que hacer la nación a la ciudad de Buenos Aires. Después, por supuesto, tienen que ponerse de acuerdo y debatir, que lo van a hacer más adelante, para no solo la urgencia, lo de la Corte, lo que fue sentenciado en el año 2022, sino después ponerse de acuerdo cuál va a ser el porcentaje. Esto va a significar 80.000 millones de pesos mensuales más para la ciudad de Buenos Aires, si es que cumplen. Pero Macri cree que van a cumplir, y dijo esto Jorge Macri después de salir de hablar con el ministro Caputo. Quiero rescatar todo el recorrido de esta negociación. La verdad es que la ciudad hizo su aporte estos meses, dándole tiempo al gobierno nacional a entender los números, a poder acomodar sus números macro. Creo que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo, la ciudad lo acompañó, y hoy toma la posta el gobierno nacional, empezando a cumplir esta cautelar de la Corte a partir del 1 de agosto. Así que me parece que es un buen resultado de esfuerzos conjuntos. Y agregado a eso, diría, es valioso que tanto el gobierno nacional como la ciudad vamos a ir juntos a la Corte Suprema a tratar de buscar un fallo definitivo. Esto quiere decir una solución definitiva a este tema para dejarla atrás y resolver algo que no creó el gobierno actual, pero que está empezando a resolver. Lo que yo quiero rescatar es el ministro Caputo, el gobierno nacional, se habían comprometido en cuanto pudieran a cumplir el fallo, lo están haciendo, y para mí el cumplimiento de la palabra es importante. Respetar los fallos de la Corte es importante para un país que intenta traer inversiones. Para nosotros es una tranquilidad porque nos permite mantener el funcionamiento y las inversiones de la ciudad como estaban razonablemente previstas. Y que juntos vamos a ir a buscar una solución de futuro. Yo no quiero anticipar ningún número de futuro, porque la Nación tendrá sus argumentos y nosotros los nuestros. Por eso no es un fallo definitivo el de la Corte. Todavía estaba en marcha una discusión y quiero ser respetuoso porque me parece que cada parte, no está acá el ministro Caputo, entonces él tendrá su visión, nosotros la mía. Yo no quiero interpretar lo que va a pasar en el futuro, quiero rescatar este gesto que es un acuerdo al que hemos llegado. Hasta ahora nosotros veníamos sosteniendo todo nuestro plan de inversiones y funcionamiento como si se estuviera pagando, porque teníamos reservas, porque se había administrado con cuidado, pero ya la situación se hacía insostenible, el gobierno nacional lo entendió. Fue un compromiso que había asumido el ministro Caputo y el presidente, es decir, en cuanto la ciudad no hubiera afectado su funcionamiento normal, iban a empezar a cumplir el fallo. A nosotros nos pareció razonable darles un tiempo para que entiendan de qué se trataba el fallo, de que acomodaran otros grandes números que están acomodando. El gobierno nacional está en camino a bajar nuevos impuestos. Entonces todo es complejo para el gobierno nacional y el ministro Caputo, pero esta plata es muy necesaria para la ciudad porque necesitamos seguir pagándole a los maestros, a los docentes, seguir haciendo las obras que tenemos que hacer, hídricas, inversión en seguridad, en salud. Así que, bueno, esto nos da esa tranquilidad. Más allá de los grandes números, que son un montón de plata para cualquier persona, lo importante es que la gente sepa que la ciudad tiene hoy los recursos, o va a tener a partir del 1 de agosto los recursos para seguir en un plan de mejora y de operación como el que teníamos ya imaginado. Bueno, veremos qué pasa. Quédense, no se vayan. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires.
tal, Camilo? ¿Cómo te va? Buenas, muy bien, muy bien. Che, mira, hasta el 28 de julio Sí. en la ciudad de Buenos Aires está el Festival de Invierno, ¿eh? Museos, espacios culturales, historietas, arqueología, todo eso en los museos de la ciudad y en centros culturales de la ciudad. Cualquier cosa, entren a la página de la ciudad, porque todo esto está planificado para los chicos. El otro día habíamos dicho que los martes, miércoles y jueves están en las plazas también haciendo espectáculos. Bueno, en este caso también recorriendo los museos de la ciudad. Te veo contento, ¿no? Ya las gladiadoras campeonas, ¿no? Sí, la verdad muy contento por las gladiadoras, ya lo habíamos hablado, salieron campeonas la semana pasada con una diferencia bastante importante respecto al resto de los equipos, ¿no? Pero de todas maneras este fin de semana se terminó el torneo, Boca jugó en Casa Amarilla contra Independiente, donde ganaron las chicas por 2-0, un equipo con muchísimos cambios, inclusive algo que no suele suceder en el fútbol, que es que transcurrido el segundo tiempo, inclusive salió la arquera, Laurina Olivero, para que entre Joaquina Rodríguez, una chica muy jovencita, realmente no recuerdo si ya había debutado en primera, me parece que no. De todas maneras, bueno, como las chicas ya habían salido campeonas, jugaron muchas de las que no tuvieron tantos minutos durante el torneo. Una de ellas, por ejemplo, la delantera Brisa Priori, metió el primer gol, el segundo fue de Arias, que entró desde el banco. Arias sí ha jugado un poco más, la 9 suplente, una chica con muchísimo nivel también, pero bueno, la goleadora del equipo, Andrea Ojeda, es titular indiscutida, es una de las referentes, la máxima goleadora de la historia del fútbol femenino también, no solamente de la historia del fútbol femenino del club, ¿no? De Boca. Pero bueno, las chicas pudieron despedir el torneo con un 2-0, como dije recién, contra Independiente, de local. Torneo que terminó con 9 puntos por encima de sus rivales. Boca termina con 45 puntos de 17 partidos jugados, 14 ganados y 13 empatados. Mientras que Racing y River compartieron ahí el segundo puesto con 36 puntos, 3 partidos de diferencia, una diferencia muy grande. Las chicas inclusive pudieron haber festejado antes, pero River debía partidos y eso lamentablemente nos frustró el festejo en la Bombonera, en aquel 4-0 de Boca contra Rosario Central de hace ya un par de semanas. Así que bueno, celebramos y felicitamos a las campeonas, algo que suelo decir mucho en el fútbol y que muchas veces inclusive, sobre todo cuando se trata del fútbol masculino y también del fútbol masculino de Boca, muchas veces Boca salió campeón y de todas maneras se lo criticaba porque no jugaba lindo dentro de estándares medio extraños del fútbol. Pero de todas maneras salía campeón, ganaba todos los partidos decisivos, o por ahí, otra excusa, los penales y demás. A mí me gusta mucho decir una frase, no sé a quién se la estaré tomando prestada, pero que a los campeones no se los discute. Al campeón no se lo discute, el campeón es merecido, así como lo mereció hace poco la selección argentina con la Copa América, lo mereció España con la Eurocopa. Las chicas de Boca no solo merecieron este torneo, sino que mucho más. Hay una diferencia muy grande entre Boca Juniors en el fútbol femenino y el resto de los equipos. Por algo las chicas con este torneo salieron pentacampeonas, 5 torneos al hilo, y de los 7 torneos profesionales que se jugaron hasta ahora, 6 los ganó Boca, así que una supremacía absoluta en este fútbol. Y esperemos que, así como muchos partidos ya se están igualando en lo que respecta a niveles, también en proyectos a largo plazo los equipos puedan mantener también un nivel mucho más competitivo. Primero, para todo lo que implica el show, volver mucho más atractivo al fútbol femenino en sí, ya que se mantiene mucho este discurso de que no vende, que no interesa y demás. El hecho de que un equipo gane absolutamente todos los torneos como lo es Boca, un poco te lleva a ese discurso, o mejor dicho, da la razón a ese discurso de que el fútbol femenino no interesa, ¿no? Así que ojalá se pueda emparejar, ojalá podamos subir el nivel tanto internamente en Argentina como nosotros a nivel internacional. Y respecto a eso tenemos una pequeña noticia, ya que salió la lista de preseleccionadas para el Mundial Sub-20 femenino que se va a estar jugando en Colombia a partir del 31 de agosto de este año. Esa lista incluye muchísimas jugadoras, una gran mayoría de jugadoras del ámbito local. En el caso del Club Atlético Boca Juniors están Violeta Álvarez,
Julieta Martínez, Tiara Paz, Kishi Núñez y Priscila Siben. Muchas de ellas, por ejemplo, Julieta Martínez la vimos debutar en la cancha de Boca, es una chica de apenas 16 años. Kishi Núñez ya tiene aproximadamente unos 2 años jugando en la primera del club, también desde muy chiquita, desde los 16, ahora tiene 18 si mal no recuerdo, también muchos goles en primera. Y va a estar interesante ver este mundial para ver si podemos posicionarnos nuevamente, tal vez no en una elite del fútbol femenino a nivel mundial, sino por lo menos empezar a competir, empezar a cumplir con algunos pequeños objetivos que hace muchos años no se pueden superar, ¿no? Así que ya 2 años pasaron de la última vez que las chicas argentinas clasificaban al mundial, así que esperemos que es una gran oportunidad y ojalá puedan aprovecharla. Bueno, ¿y cómo la veo hoy? No, la veo bien, bueno. ¿Te acordás cómo nos fuimos el miércoles pasado? Claro, ¿no? sí. Primero nos fuimos rezando el miércoles. Nos fuimos, primero calientes por toda la cuestión de no anotar jugador y todo eso, no anotar refuerzo, y después sí, preparados para lo peor, pero salió bastante bien. El equipo dio la cara. Martínez del DT, la verdad me saco el sombrero. Bueno, estuvo muy bien. Y esperemos que hoy, podamos pasar de fase. Sí, esperemos que hoy pasemos de fase. Che, Camilo, cortito, ¿viste? Porque Sí. se nos va el tiempo y vos tenés que hablar de cine. ¿Qué te pareció todo esto de la AMIA? Que se hayan cumplido 30 años. Nos pinta un poco lo que es la Argentina, ¿no? Una Argentina impune. Sí, la verdad que sí. A ver, mientras preparamos el informe y demás, pensaba, sin tratar, a ver, pensaba en el recuerdo que tengo del AMIA en sí, en general. Bueno, le aclaro a los oyentes, cuando sucedió yo no había nacido todavía, Claro. Y fue un tema que durante la infancia y sobre todo en la escuela y demás siempre se lo tocó muy poco. Inclusive se preguntó bastante sobre el tema, se notaba que era una cuestión que estaba bastante como viciada, podríamos decir, ¿no? Que siempre era bueno encararlo por el lado de las víctimas, por supuesto, de algo que no queremos que por supuesto que suceda de nuevo, pero nunca esclarecimiento en lo que respecta al tema. Siempre, por lo menos a mí siempre me hizo un poco de ruido y que suena extraño algo que suceda con tanta fluidez en una zona muy transitada como lo es el 11, y que tantos años después haya impunidad al respecto. Entonces me pareció bastante extraño eso, cómo se llevó adelante con tanta tranquilidad y tantos años después que sencillamente nadie responde ante el hecho. Uh-huh. Y sobre todo da un poco de bronca, podríamos decir, el hecho de que en el medio hubo decenas de familias destrozadas, vidas perdidas, y bueno, un montón, centenares de vidas que cambiaron de un momento para el otro. Uh-huh. Entonces, sí, y uno también se queda pensando que estamos expuestos. también, ¿no? sí, Que la sí. ciudad de Buenos Aires es una ciudad expuesta. Por eso, Ha demostrado eso también, ¿no? por eso totalmente. Expuesta, digamos, al crimen, al terrorismo, ¿viste? A varias cosas. Claro. Y a la impunidad, fundamentalmente. Claro, totalmente. Ya 30 años se cumplen y no pagó nadie. Ujú. Y hay fuego cruzado todavía. Y vienen los gobiernos y por ahí lo utilizan el tema o tratan Sí, de... cooptan un sector. Y Claro, del otro. tironean de un lado, aflojan del otro. Entonces es como que está muy intervenido, como dije antes, está muy intervenido, está muy viciado. Y sí, a uno hasta inclusive lo deja vulnerable. Bueno, Camilo, ¿vamos al cine? Ahora sí, vamos al cine. Y antes que nada les recordamos a los oyentes que aún quedan unos días de vacaciones de invierno y sigue esta promoción en todos los cines de cadena, Cinemark, Hoyt, Cinépolis, Multiplex y demás, en los cuales se agregan funciones matutinas para que vayan los chicos a mitad de precio. Así que una posibilidad linda si tienen sobrinos, sobrinas, hijos, hijas, hermanitos, hermanitas, primitos, primitas, lo que sea, para, si tienen un rato, acercarse a las salas, pagar un poco menos la entrada.
y disfrutar de muy lindas películas, como por ejemplo, ya la hemos mencionado porque viene rompiendo récord, ya este fin de semana va a pasar los 6 millones de espectadores, es posible que sea la película más vista en la historia argentina desde que tenemos números. Ese es un pequeñito también mensaje o palito para los que dicen que el cine ya no atrae mucho, que es Intensamente 2, es una peli muy linda para que vayan a ver con los chicos, ¿no? Pero no nos vamos a ahondar en eso. Y si tienen ganas de ir solos, 2 recomendaciones para adultos o también para ir a ver con los chicos, ¿no? Ya que por lo menos una de estas 2 películas también se prestan para eso, y ambas también las mencionamos en la columna de la semana pasada, que son primero Tornados, una especie de modernización del clásico del cine catástrofe de los 90, que en su momento fue la película más taquillera de la historia del estudio Warner, una locura absoluta. Película que inclusive acá Telefe la pasaba a rolete, siempre pasaba la misma publicidad con la vaca volando que se la llevaba el tornado, ¿no? Y la otra es Un lugar en silencio, Día 1, una película más orientada hacia el suspenso / cine de terror, pero muy emotiva en el sentido de contar no solamente una historia de supervivencia como suelen ser las películas así más tensas, donde la vida de los protagonistas está en juego, sino también sobre aprender a vivir en estos tiempos tan extremos, ¿no? Así que si quieren aprovechar estas funciones matutinas a mitad de precio, estas 2 pelis se las recomiendo mucho, que son no solamente cumplen con lo que se proponen, sino que también son muy interesantes y muy efectivas propuestas. No vamos a andar mucho en eso porque tenemos para invitarlos, como siempre. Hay algún ciclo interesante en la Sala Lugones del Centro Cultural San Martín, donde se va a estar celebrando la segunda parte del 75 aniversario de la Cinemateca Argentina, en donde se van a proyectar, así como en la primera parte que se proyectaron 25 largometrajes, ahora se viene la segunda con 25 largometrajes más, muchos remasterizados, muchos en 35 milímetros. Desde mañana 25 de julio hasta el domingo 1 de septiembre, o sea, tenemos un poco más de un mes entero para ver películas de distintas, o mejor dicho, 25 largometrajes de distintas nacionalidades, donde no va a faltar cine argentino, donde van a poder ver, por ejemplo, Mixtape La Pampa, la nueva película de Andrés Di Tella, que está hace un tiempito ya proyectándose en la Lugones. Así también van a poder ver La Mari, aquella película dirigida por Daniel Tiner, con Susana Jiménez y uno de los tantos protagónicos de Monzón, posiblemente, a juicio de muchos, también la mejor película en la cual protagoniza la célebre actriz y ahora conductora. Siguiendo con el cine argentino, también van a poder ver, por ejemplo, El Estudiante, película de 2011, del director Santiago Mitre, que después, ganó muchísima más relevancia dentro de la industria con películas mucho más grandes en lo que implica valor de producción, tales como La Cordillera o tal como la estrenada hace apenas un año, si mal no recuerdo, año y medio, no, un poco más, casi 2 años, Argentina 1985. Pero no solamente estas películas argentinas van a poder ver, sino que también, por ejemplo, si nos vamos hacia Estados Unidos, si nos vamos a Hollywood, van a poder ver Cruising, de William Friedkin, con Al Pacino y Karen Allen, una película bastante, o que fue, mejor dicho, bastante polémica debido a es un policial donde el protagonista, el detective, el personaje de Al Pacino, busca a un asesino que mata pura y exclusivamente a hombres, y debido a la razón por la cual mataba a estos hombres, supuestamente se decía que podía llegar a inspirar que después salga algún loco y empiece a matar hombres también por la calle, algo que no sucedió, algo que muchísimas veces a muchísimas películas se las acusó de eso, de fomentar por ahí asesinatos, crímenes, robos y demás, lo cual es algo completamente exagerado, ¿no? Y que es una discusión que de todas maneras lamentablemente se sigue dando, pero es una discusión que hace muchísimas décadas que está saldada respecto a la ficción. Seguimos en Estados Unidos, nos vamos al año 1970 con la proyección de Zabriskie Point con Rod Taylor, pero del director Michelangelo Antonioni, un tipo mucho más ligado al neorrealismo italiano, una camada de directores, él al igual que Fellini, al igual que Bertolucci, que recogían los escombros de la Segunda Guerra Mundial y construían
unos mundos maravillosos, al igual que lúgubres, podríamos decir, junto a protagonistas que no encuentran el camino. En este caso, Antonioni en Estados Unidos realiza una película de un carácter mucho más social, podríamos decir, ¿no? De, entre comillas, crítica social, que era algo que estaba tratando también de lentamente cooptar Hollywood, un poco el nuevo Hollywood con Coppola, Apocalipsis Now y toda esa camada lo logran. De todas maneras, es muy interesante ver cómo estas, podríamos decir, dos facetas del director, aunque al hacer una suerte de revisionismo de toda su carrera uno se da cuenta que más allá de los géneros o de dónde pueda filmar o del valor de producción, valor entre comillas, ¿no? Estamos hablando de la mayor cantidad de dinero con el que cuentan para hacer una película. Más allá de todo eso, siempre los directores, sobre todo los autores, como el caso de Antonioni, más allá de corrientes o de géneros o de estilos o de lugares donde transcurran sus historias, siempre hay una marca identificatoria de cada uno de ellos, ¿no? Pero bueno, si hablamos de todas las películas, se nos va la columna. También hay muchas películas europeas para ver, de la Unión Soviética, de Checoslovaquia. Son 25 películas que van a encontrar en la Sala Lugones del Teatro San Martín, en Avenida Corrientes 1530. Ahí pueden comprar las entradas. Si no, entran a complejoteatral.gov.ar/cine y ahí van a poder también adquirir las entradas. Para cerrar y volviendo también al principio, cerrando sobre este tema de las vacaciones de invierno, si están por la zona de Congreso, si están cerca, recuerden, ahora a las 8 de la noche, hablamos un poquito más extendido en la columna de la semana pasada. A las 8 de la noche en el Cine Gomont, en el espacio Inca, kilómetro 0, de Avenida Rivadavia, en diagonal al Congreso. Ahora a las 8 de la noche se proyecta El Niño y la Garza, como dije, a mi juicio, la mejor película del enorme director Hayao Miyazaki. Aprovechen, no sé cuántas oportunidades más va a haber de ver esta película en una linda pantalla de cine, así que aprovechen, por lo menos por ahora, esta es la última oportunidad. Hoy a las 8 de la noche en el Cine Gomón, la entrada está a 400 pesos, para chicos está a 200, una oportunidad muy barata, muy, muy linda para poder aprovechar en este cierre de las vacaciones de invierno. Bueno, nos vamos escuchando, ¿te parece? A Azul Skenkerman, ¿eh? El tren se llama el tema, ¿eh? ¿Lo escuchamos? Dale. Y bueno, ojalá que hoy salga todo bien. Chau, hasta la semana que viene. Gracias Camilo, gracias Soledad Vázquez. Son ciegos, huesos de un golpe acariciado. Las palabras son un